Asistir. Bueno, muy bien. Entonces, hemos quedado en este párrafo. Estaba buscando en el libro la página, pero no la he encontrado. No sé si alguien está siguiendo En a el libro Dianita estamos en la página 36. 36. Sí, Bueno, vamos entonces a leer el párrafo que está en negrilla, ¿verdad? Y a continuación en azul hay unos conceptos que están incluidos en en el párrafo que está en negrilla para aclararnos. ¿Quién quiere leer las dos? Si puedo quieres, leer sigo Dianita. leyendo, Diana. Graciela, ¿cómo no? Em, Bueno, Gracias. la ley de consecuencias no es inevitable ni algo establecido como creen las mentalidades modernas, sino que está relacionada con las leyes del pensamiento más íntimamente de lo que se imagina. La ciencia mental ha ido a tientas tratando de comprenderla. Su orientación y propósito son buenos y correctos y tiene grandes probabilidades de obtener resultados. Sus conclusiones y métodos de trabajo son hoy extremadamente malos y engañosos. Las leyes del pensamiento son las leyes de la creación y todo el trabajo creador es llevado adelante en el nivel etérico. Tratado magia blanca. El fracaso en la creación mental se debe también al hecho de que no se enseñan las leyes del pensamiento y los hombres no saben cómo crear por medio de la meditación esos hijos de su actividad para llevar a cabo su trabajo, debido al deficiente control mental y a la ignorancia casi universal de las leyes del pensamiento y a que desconoce completamente su naturaleza, el hombre trabaja ciegamente. Los ideales presentidos por la mente ni aplicados en forma apropiada y general. Psicología esotérica 1. De allí la confusión y la experimentación caótica que se está efectuando. Se ha puesto en negro. El gran empuje del esfuerzo jerárquico correspondiente a este siglo 1926-2026 será hecho en esa dirección conjuntamente con la difusión de las leyes del pensamiento, la luz del alma. Gracias, Gracielita. Bueno, vamos a intentar esclarecer un poquito este párrafo donde habla de la ley de consecuencias, hablando de causa y efectos, de la ley del karma. Y como él ha expresado anteriormente, recordemos que él hace hincapié en que el karma, como lo interpretamos en el occidente, ha sido muy distorsionado. De hecho, conozco mucha gente
que considera que el karma es algo malo, negativo, y el dharma es algo positivo. Cuando sabemos que esto es una distorsión, que hay un karma, vamos a decirle, malo y un karma bueno. Los dos son karma, porque karma es acción. De todas maneras, él va a hablar más sobre karma más adelante. Pero entonces dice que esta ley de consecuencia está relacionado con las leyes de pensamiento. Entonces encontré en 4 libros, Tratado de Magia Blanca, Psicología Esotérica, Fuego Cósmico y En la Luz del Alma, algunos conceptos relacionados con las leyes de pensamiento. Hay mucho más que se refiere en Tratado de Fuego Cósmico, donde dice que las leyes de pensamiento están basadas en las 3 leyes cósmicas, que son las de síntesis, la de atracción y economía. Son 3 leyes cósmicas, más 7 leyes sistémicas, que son ramas de la cósmica, que son vibración, cohesión, desintegración, control magnético, fijación, amor, sacrificio y muerte. No vamos a profundizar en todas estas leyes, pero para tener una idea que estas leyes de pensamiento es algo, no es algo tan fácil, ¿no? Es, es como complicadito porque se basa en 3 leyes cósmicas y 7 leyes sistémicas. Entonces, es muy interesante que dice, como el párrafo final en azul, el esfuerzo jerárquico que corresponde a este siglo, o sea, faltan 2 años nada más, serán hechos en esa dirección, conjuntamente con la difusión de las leyes del pensamiento. ¿Sí? Y obviamente acá habla mucho que las leyes del pensamiento no se conocen, que nuestra facultad creadora por medio de ese instrumento mental es muy deficiente. Sabemos que la humanidad trabaja en el astral, en el emocional, y muy poca parte de la humanidad trabaja en el plano mental, sea en el concreto y mucho menos en el plano mental superior o abstracto. Entonces de ahí proviene ese fracaso en la creación mental. Bueno, vamos a abrir los micrófonos para los que quieran participar y dar sus opiniones, sus ideas, sus insights. Yo lo que podría aportar respecto de en donde habla de la luz del alma, allí justamente nos dice Alice Bailey de el Raja Yoga, ¿cierto? Y qué cosas hay que tener en cuenta para que ese pensamiento, para que sea el recto pensar. Y entonces da una serie de normas, por así decirlo, en donde justamente lo que tenemos que tener es una idea de cómo está formado el vehículo físico, etérico, emocional y mental para que sea un receptáculo eficaz y adecuado para recibir la luz del alma, justamente. Entonces hay que preparar ese vehículo, pero antes que prepararlo, hay que conocerlo y comprenderlo en profundidad. Y dentro de ese vehículo físico, tenemos, por ejemplo, en la parte biológica, el sistema nervioso, que está formado por el cerebro, por la médula espinal y todas las ramificaciones. Y nosotros, para poder recibir esa luz del alma, tenemos que hacer un cerebro absolutamente receptivo. Pero el cerebro está unido
a través de esa red neuronal y la red de todo lo que son los nervios del sistema simpático y parasimpático al sistema circulatorio y por él al corazón. Entonces, de ahí viene que el trabajo que hay que hacer es un trabajo en profundidad, como para conocer todos esos elementos, para que el cuerpo emocional, el físico y el mental puedan actuar armónicamente y en consonancia con esas leyes de vibración y todo lo que vos mencionaste, incluso teniendo en cuenta los ciclos y todo eso, para que armónicamente vaya respondiendo al alma. Eso es lo que quería aportar. Gracias, Graciela, y me das pie a un aspecto que el maestro de K también menciona más adelante, creo que en este mismo libro, cuando dice, los hombres no saben cómo crear por medio de la meditación, que es el punto que señala Graciela, Raja Yoga. Nosotros los lunes estamos realizando una meditación de 15 minutos, muy temprano a la mañana, y estamos siguiendo pues ese alineamiento del Raja Yoga con pensamientos semillas para trabajarlos durante la semana. Están todos invitados si acaso deciden hacerlo. Gracias. Dianita. Lucy, ¿A qué hora es? Pero se los puedo pasar por el chat para que los tengan. gracias. Ok, gracias, Eh, Lita. Dia- Dianita, aportando a lo que dijo Graciela, em, para poder fortalecer el cerebro, como dijo Graciela, involucra todo lo que es el sistema nervioso, el corazón, la sangre, todo, ¿no? Pero en esto también las hormonas, las glándulas, estas glándulas que van relacionadas con los centros de fuerza, que van a producir esas hormonas, que van a dirigir esa parte biológica, digamos, del cuerpo. Eso también está involucrado porque en alguna parte, no recuerdo si era el alma y su mecanismo, decía que el maestro, como son las hormonas de un hombre, así es él, porque esa reacción que tenemos al medio ambiente depende de las hormonas también y obviamente está involucrado todo este sistema que ha mencionado Graciela. Sí, Lucy, acuérdate que cuando hacemos sanación, hacemos una superposición de triángulos y ahí tenemos el triángulo de las glándulas, que son también las principales promotoras hormonales del cuerpo, ¿no? Y vamos cascadeando desde lo más Exacto. sutil a lo más denso, el cuerpo físico. Y otra cosa que es muy importante en esto que está en negrilla, que dice: su orientación y propósito son buenos y correctos y tienen grandes probabilidades de obtener resultados. A lo largo del libro, el maestro de K dice que el karma bueno eh, es mucho más mayor que el karma malo y nos hace es como un fresquito, ¿no? También. Bueno, sobre esto pues iremos entendiendo más. ¿Alguna otra intervención antes de continuar? Respecto de lo que tú subrayabas de la meditación, es que cuando se hace una correcta meditación en el momento que se está concentrando y se está manejando, como decía nuestra compañera Lucía,
con el conocimiento y esa armonía, y nosotros la visualizamos, porque justamente en la meditación y en la concentración es como vamos visualizando nosotros, cómo vamos entrando en una correspondencia con todo lo que somos. Entonces, ahí, al aquietar nuestras emociones, al aquietar la respiración, que se haga una respiración natural, porque no hay que forzar nada, es cuando todo el organismo, que es un vehículo del alma y que es perfecto, entra a funcionar. Y podemos entonces ofrecer esa placa receptora que es el cerebro para recibir esos mensajes del alma y para permitir, en última instancia, como una rendición, que sea el alma la que se apropie de todo nuestro vehículo, porque realmente ella es el cochero de todo lo que tenemos, ¿cierto? Muy hermoso, gracias, Graciela, muy hermoso. Así es, así es. Bueno, vamos entonces a leer acá todo este párrafo. Lucía, ¿quieres leerlo? Claro, gracias, Dianita. Me he referido a esta incomprendida ley de karma, pues ansío que emprendan el estudio de la ley de la curación con mente libre y abierta, hasta donde sea posible, teniendo en cuenta que la comprensión de las leyes está limitada por 1. Antiguas teologías con sus estáticos, distorsionados y erróneos puntos de vista. La enseñanza de la teología es mucho más engañosa, pero por desgracia es generalmente aceptada. 2. El pensamiento del mundo, fuertemente matizado por el elemento deseo, que contiene muy pocos pensamientos verdaderos. Los hombres interpretan estas leyes confusamente percibidas en términos determinantes y desde su pequeño punto de vista. La idea de retribución subyace en gran parte en la enseñanza sobre el karma, pues el hombre busca una plausible explicación de las cosas tal como él las ve y tiende a retribuir de la misma manera. Sin embargo, hay mucho más karma bueno que malo, aunque por vivir en un periodo como el actual les cueste creerlo. Bueno, vamos a ir con el primero, a ver qué ideas tienen acerca de esas teologías cuando, bueno, se refiere no a las teologías más modernas, sino esas enseñanzas teológicas inspiradas por las iglesias, las religiones, y que dice que ser engañosa, pero bueno, que se da por aceptado como dogma, ¿verdad? Dianita, es que de un tiempo, digamos, a esta parte, em, tal vez solo había primero estos libros donde uno podía dirigirse, ¿no? Ahora, antes, todo lo que se leía se aceptaba, pero ahora ya no es así, porque uno tiene que comprobarlo. Y además, como vamos haciendo lo que es el estudio, la meditación y el servicio, nuestra mente se va aperturando
a todo y como estamos meditando, pues también somos guiados por el alma. Pero estos libros los tenemos que leer con mayor amplitud, ¿no? Más abiertos para no entrar en ese algo engañoso. Sí, así es. Así es. Perdón, como dice Lucía, antes no se tenía acceso como ahora mediante la computadora y tanta cosa, y no los teníamos a la mano, los libros, ni nada que pudiera uno ponerse al día, leer, saber, entender. Antes era lo que nos decían, especialmente como tú dices, Dianita, en las iglesias, era dogmático totalmente. Entonces, además, quienes no aceptaban lo que se decía ahí eran perjuros o eran que les daban cualquier cantidad de nombres, incluso castigos y todo eso, Es así. mucho antes de esta época, ¿no? Cierto. Entonces, así vino viniendo de a poco, entonces ahora que ya se hace más factible encontrar todo, tenemos todo a la mano, entonces es que ya hemos empezado a hacer los estudios respectivos y darnos cuenta cómo era, ¿no es cierto? Es así. Es así. Y qué importante esta advertencia que nos hace ya desde el principio, que estudiemos la curación con mente libre y abierta, ¿sí? Vamos entonces al segundo punto, Dianita, ¿sí? Dianita, tienes en el chat, ha escrito Aurora, Ah, por favor, lo puedes leer. sí, una focalización de atención ayuda a preparar las células cerebrales y a que se desenvuelvan y a que sean sensibles a los estímulos de la mente. Eso escribió. Claro, Eh, el enfoque durante la meditación es muy importante. Es el primer paso, ¿no? El enfoque. Y eso sí, ayuda a preparar las células cerebrales para que evolucionen porque empiezan a vibrar de otra manera. Se establece un campo magnético también eh, importante, que eso lo explica el maestro también. En eh, esta parte, perdón, adelante, luego pregunto. sí, quería agregar de todas maneras, en donde dice sobre las antiguas teologías, eh, que hay diferentes niveles de comprensión de los libros sagrados, es decir, tienen 7 llaves y a medida que vamos aperturando nuestra conciencia, vamos comprendiendo eh, los reales mensajes, que en definitiva la verdad es siempre la misma, como dice en la teosofía, es cuestión de ver por qué caminos cada uno ha ido, y por eso es que en el futuro va a haber una sola religión cuando se comprenda que todo lo que se dijo, por ejemplo, en la época de los sabios griegos, que eran altos iniciados, o los santos de la iglesia, o todo lo demás, y todo lo que hay en la Biblia, si uno lo lee con esa apertura mental, se da cuenta incluso de los pasos que nosotros tenemos que hacer hasta desde el Raja Yoga a lo que es después el Agni Yoga, que nos permite entender en profundidad el karma. Sí, claro. De hecho, cuando leemos los libros del maestro de K, bueno, uno eh, descubre cada vez que lo relee
un elemento nuevo que antes había pasado completamente de largo, había pasado de largo. Y sucede eso que tú dices. Uno va creciendo en conciencia, en comprensión, en experiencia. Sí, Sí, por ejemplo, cuando Juan dice en el principio era el verbo y el verbo era Dios, o sea, ¿qué significa para nosotros eso? Es absolutamente consciente ahora, ¿cierto?, de todas las prácticas que se hacen teniendo en cuenta el recto pensar, que es la mente, y el recto hacer y el recto decir. Entonces, por eso nos choca tanto cuando se habla en forma grosera o burda, porque realmente el hombre, todos, toda la humanidad es creadora y produce las distorsiones que tienen que ver con la ilusión, con el glamour, con el maya, en el que después nos producimos un baño de inmersión si nos dejamos llevar por el Camamanes. correcto, correcto. Entonces debemos estar muy atentos y eso es lo que tiene el paso posterior del Agni Yoga, que es el yoga del corazón, que dice serena expectación, atención y profunda adaptación. Muy bien. Vamos entonces a desglosar este parrafito donde dice que el pensamiento del mundo está matizado por el elemento deseo que contiene pocos verdaderos pensamientos. Lo que está diciendo en otra instancia es que prepondera lo que acaba de decir Graciela, kamas manas. Para los que no saben, una de las definiciones más sintéticas es que es la mente matizada por el sentimiento o la emoción. Es la voluntad, deseo del hombre inferior. Eso es kama manas, ¿sí? Entonces, claro, como hablando en general, la humanidad sumido en ese kama manas interpreta erróneamente estas leyes del pensamiento, ¿sí? E interpreta erróneamente las leyes del karma. Y el hombre busca una plausible explicación de las cosas como las ve. ¿Por qué esta persona que era tan buena se murió, no? Y tiende a retribuir de la misma manera porque es que así lo ve, no ve más allá, ¿no? Entonces, y esto es lo que había dicho antes, que hay mucho más karma bueno que malo. Y él agrega, aunque por vivir en un periodo como el actual les cueste creerlo. Bueno, esto tiene vigencia en nuestra actualidad. Cuando él escribió esto era en plenas guerras mundiales, ¿no? Entonces, en ese momento él lo escribió en esa situación, ¿no? Costaba creer que hubiera un karma bueno. ¿Dónde está? Vamos a leer esta parte en azul. Lucy, si quieres completar esto. Sí. Kama manas o la mente matizada por el sentimiento, la voluntad deseo del hombre inferior, de la luz del alma. Para generar buen karma se requiere vivir plenamente en esas condiciones donde todo, tanto para el hombre responsable como para cualquier otra forma dentro de sus limitaciones, es bueno, agradable, benéfico y útil. De Astrología Esotérica. El buen karma pone en actividad fuerzas que pueden actuar como energías curadoras
en cualquier caso específico. El curador siempre puede disponer de estas energías para el bien, porque las ha ganado y son operantes. Este es mi primer punto. Reflexionen sobre él, de curación esotérica. Sí, es interesante porque este último punto se refiere al buen karma eh, que está íntimamente relacionado con nosotros como curadores. Y él dice, lo vamos a ver más adelante dentro de un contexto mucho más profundo, pero él dice, reflexionen sobre él. De alguna manera es como cuando hacen los budistas el ofrecimiento del mérito, que el mérito obtenido por todo este estudio, por todo el servicio, por todas las posibles realizaciones individuales y grupales, sean para beneficio de todo el mundo de la vida, ¿no? Es, es, ese ofrecimiento del mérito, porque eso es un mérito, es un bien energético del cual podemos disponer dentro de nuestro grial como un arca de energía para poder realizar esa sanación. Ese es el buen karma que tenemos, que lo ofrecemos en servicio, lo ofrecemos. Y es interesante entender que ese servicio no se acota a un determinado paciente o a un determinado núcleo de personas, sino que justamente como conformamos un grupo egoico que está dirigido hacia la sanación, disponemos de energías cada uno conforme a su tono, al lugar que ocupa, a su sensibilidad y disposición conforme al vehículo que posee, para esas energías utilizarlas en el bien de la comunidad, de la región en la que por karma estamos viviendo y aún en forma como conformamos todos una conciencia global, porque no es solamente que es el cerebro del ser humano o el cerebro que conformamos como grupo egoico, sino que es el cerebro del logos planetario. Entonces, en forma fractálica, podemos utilizar esas energías en el bien general y de esa manera estamos ayudando a limpiar el logos planetario de los egregores negativos y convirtiendo nuestro planeta para aceptar esas energías como colaboradores de la jerarquía planetaria. Por eso es que justamente el maestro tibetano dice que en su corazón está el trabajo de curación, que eso es lo que él interpreta, que es lo que tenemos que hacer para colaborar conscientemente con la jerarquía. Muchas gracias. Vamos entonces a continuar con los 3 puntos restantes antes que se me caiga el internet nuevamente. ¿Quién va a querer leerlo? Leo yo. Gracias, Neida. La ilusión y el espejismo mundiales que evitan al hombre común e ignorante ver la vida tal como verdaderamente es. Incluso el hombre avanzado y los discípulos están solo comenzando a obtener una
4. Mentes incontroladas y células cerebrales que no han sido liberadas ni despertadas impiden al hombre llegar a una correcta comprensión. Este hecho pocas veces se reconoce. El mecanismo de la comprensión es todavía inadecuado. Este detalle debe ser recalcado. 5. Temperamentos nacionales y raciales con sus temperamentos predisponentes y prejuicios. Estos factores también impiden la exacta apreciación de estas realidades. Por lo expresado, verán que sería una tontería de mi parte decir que ustedes comprenden las leyes que están tratando de descubrir y entender. Nada es tan confuso en la mente humana como lo que concierne a las leyes relacionadas con las enfermedades y la muerte. Bueno, nuevamente, como estamos todavía en una parte muy generalizada, nos está preparando bueno, todas sus enseñanzas que tienen que ver con las leyes y las reglas de todo sanador esotérico que deberá aprender y ejercer todo sanador esotérico. Y bueno, en el punto 3 habla de la ilusión y el espejismo mundiales eh, que, que, eh, que nos impiden ver la realidad como es. Y obviamente estamos hablando de que realmente hasta que no pasemos segunda y tercera iniciación, muy difícil que realmente vayamos a ver la realidad con R mayúscula como realmente es, ¿no? Como dice, el hombre ha avanzado, hasta los discípulos recién comienzan a tener una vislumbre fugaz e inadecuada de una gloriosa realidad, ¿sí? Bueno, poco a poco iremos avanzando. Avanzamos en nuestro camino y expandiendo nuestra conciencia para cada vez ver, como, como dice Graciela, de esos fractales de una manera más completa, más completa. Habla de las células cerebrales, volvimos a tomar el concepto de las células cerebrales, de una mente incontrolada, que no se puede enfocar, que está muy confusa, en pensamientos controlados por los deseos, kamamanas. Eso también impide llegar a una correcta comprensión de la realidad. Y los temperamentos nacionales y raciales. Esto es también un elemento bueno, se nos dificulta porque nos identificamos con el país de nuestra nacionalidad o nuestra raza y los temperamentos que provienen de ellas, ¿sí? Los prejuicios que hemos heredado, a veces están muy solapados, pensamos que no los tenemos, a lo mejor los tenemos. Y bueno, todo esto pues obnubilan la visión interna de la realidad, ¿verdad? ¿Quieren hacer una intervención de todo esto? Y justamente son esas ilusiones, esa mente incontrolada o esos temperamentos con prejuicio los que nos impiden ver y los que no nos dejan ser inofensivos. Realmente reaccionamos en forma agresiva. Sí. Y entonces se produce la separatividad en cuanto a las ideas, separatividad Sí. en cuanto a las culturas, separatividad, cuando en realidad si tuviéramos en cuenta que, como dice, los hijos de los hombres son uno. Sí, tal cual.
tal cual. Bueno, Caemos Dianita, no habría que... caemos la ilusión o en el maya, porque no controlamos totalmente el pensamiento, los sentimientos, y no conocemos aún en profundidad cómo funciona nuestra mente. Eso es lo que nos pasa. Estamos Sí, en camino. sí, 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 claro. Dianita, y en relación a la ilusión y el espejismo mundiales, bueno, eh, para poder disipar el espejismo mundial, que seguramente están haciendo ya los discípulos, empezando a obtener ya esa vislumbre de la gloriosa realidad, nosotros tenemos que trabajar en nuestros propios espejismos e ilusiones, o sea, reconocerlos, porque muchas veces pensamos que no lo tenemos, ¿no? Oh, Pero sí, cuando vamos meditando, sí, se aclara un poco más la visión, hay lucecitas en que podamos reconocer ese espejismo y la ilusión de nosotros mismos para poder disiparlos. es correcto, es correcto. Sí, el espejismo, bueno, creo que sí lo vamos a ver más adelante, o el glamour, es una herencia que tenemos de la época atlanteana. Entonces, eh, y es producto de la humanidad. Eso sí que es algo que nosotros hemos estado creando. Es producto de la humanidad. Ahí no tiene nada que ver logos planetarios. Este, de paso les digo que los viernes, creo que a las 7 de la noche, Susana, nuestra compañera, Acle, tiene un grupo que está leyendo el libro de Glamour, un problema mundial. Para los que quieran consultar con Susana, pues son los viernes a las 7 de la noche. Acá estudiamos de todo el tiempo. Bueno, vamos entonces a terminar este parrafito. Por lo tanto, es necesario comprender desde el comienzo que todo lo que diré bajo el título de las causas psicológicas de la enfermedad no se relaciona con esas dolencias o predisposición a las enfermedades surgidas del medio ambiente o esas taras definidamente físicas, heredadas de los padres que han llevado en sus cuerpos y transmitido a sus hijos gérmenes de enfermedades, heredados a su vez de sus padres. Quisiera aclarar que las enfermedades heredadas son mucho más escasas hoy de lo que se supone. La predisposición a la tuberculosis, a la sífilis y al cáncer son las más importantes en lo concerniente a nuestra presente humanidad. Son heredadas y también pueden transmitirse por contacto. De estas me ocuparé en nuestro segundo y principal acápite sobre las enfermedades que emanan del grupo. Bueno, aquí está haciendo nuevamente un recordatorio a lo que ya habíamos hablado, que no es, vamos a ver, tengo la conexión inestable. Ok, me salvé. Que estas causas psicológicas de la enfermedad no se consideran los accidentes, los problemas ambientales, las herencias, etcétera, ¿no? Está volviendo a repetir algo que ya habíamos pues hablado anteriormente y hace un énfasis sobre las enfermedades heredadas y concierne a esa predisposición a la tuberculosis, sífilis y cáncer. Y de esto pues él va a hablar con más extensión más adelante.
¿Hay algún comentario sobre esto o seguimos con el capítulo primero? ¿Continuamos? Sí. Bueno, vamos entonces a comenzar con las causas psicológicas de las enfermedades, ¿no? Y él las enumera en cuatro elementos. ¿Quién quiere leerlo? Si Leo, quieres, Diana. bueno, Capítulo primero. Las causas psicológicas de las enfermedades. Antes de continuar, quisiera decir que trataré de evitar en lo posible todo tecnicismo. Nuestro tema es la consideración esotérica de la enfermedad y sus formas. Intenta elucidar el tema de esas enfermedades y sus causas vitales e indicar las leyes generales que debe aplicar el curador y las 6 reglas que se ha de imponer a sí mismo y cumplirá a través de la disciplina y la comprensión. Habrán observado que he enumerado las causas psicológicas en 4 acápites. 1. Las que surgen de la naturaleza sensorio-emocional. 2. Las que tienen origen en el cuerpo etérico. 3. Las que están fundadas en un pensamiento erróneo. 4. Las peculiares dolencias y perturbaciones psicológicas de los discípulos. Bueno, aquí él ya ingresa y nos pone en advertencias en el sentido de que él nos va a indicar las leyes que debe aplicar el curador, más las 6 reglas que debemos obedecer como sanadores, ¿no? Todo se va a cumplir a través de la disciplina y la comprensión del porqué. No son producto de fe, sino que es una ciencia, es una ciencia. Entonces, él pasa aquí ahora en el próximo párrafo a tocar estos un poquito profundo, la manera en que lo hace, las que tienen origen en el cuerpo etérico y en general sobre las que surgen de la naturaleza sensorio-emocional. Entonces, como tenemos 10 minutos, vamos a intentar leer por lo menos el primer párrafo. A ver si podemos. Lucía, ¿puedes Sí, completar este primer párrafo? sí. Les habrá llamado la atención que haya colocado las enfermedades del cuerpo etérico en segundo lugar y no en el primero. La razón de ello es que las enfermedades y dolencias grupales aferradas a la raza actúan primordialmente a través del cuerpo etérico y encuentran su camino hacia la manifestación por conducto del cuerpo etérico de todas las formas. Las he colocado en segundo lugar, aunque en último análisis son más numerosas, debido a que la humanidad todavía no puede ocuparse de ellas en forma colectiva. El acercamiento debe hacerse por medio de los individuos y los hombres deben eliminar de su cuerpo astral o emocional esas condiciones que, como individuos, los predispone a la enfermedad. Este, él sigue explicando un poquito más, pero vamos a desglosar para no complicarnos mucho. Vamos a desglosar este párrafo
donde él dice que él no toca, él toca primero las de naturaleza sensorio-emocional. Y bueno, sabemos que toda la humanidad está polarizada en el plexo solar, en el plano de las emociones, ¿verdad? Entonces, son las que él considera primero que nada. Y en segundo lugar, a las del cuerpo etérico. Y él dice que principalmente se debe a que las enfermedades y dolencias grupales aferradas a esta raza aria actúan a través del cuerpo etérico y encuentran su camino para manifestarse por conducto del cuerpo etérico de todas las formas. ¿Sí? Son las más numerosas, pero el problema es que como no es tan masivo como en el caso de las emociones de la raza humana son masivas. O sea, las emociones, el campo emocional humano vibra poderosamente en el plexo solar. Y en cambio, las que tienen su origen en el cuerpo etérico, todavía es como que la humanidad no se puede ocupar de ellas de esa misma manera, de manera colectiva. Y entonces solamente el acercamiento es individual. Y los hombres deben eliminar de su cuerpo astral o emocional esas condiciones que son predisponentes, pues, predisponentes. ¿Alguien quiere compartir lo que comprenden de este párrafo? Que primero debemos trabajar sobre nosotros mismos, conocernos, controlar el cuerpo emocional, que es el más difícil de controlar, a través del cuerpo mental, limpiar todo lo que haya que limpiar, profundizar no solamente en la subconsciencia, sino en las capas más profundas, porque realmente nosotros, cuando respondemos a un estímulo emocionalmente, no comprendemos en profundidad de dónde proviene ese estímulo al que respondemos, y eso proviene del pasado, de nuestro pasado. ¿Pero de qué pasado? ¿Y de qué forma lo controlamos? Primero tenemos que comprender cómo funciona la mente. Y la mente funciona en múltiples capas y en múltiples niveles de frecuencia, y están asociadas de distinta manera. Entonces los estímulos a los que respondemos son de tan variada forma y se hacen en el presente, los actualizamos en el presente. Entonces tenemos que ver justamente para poder comprender cómo funciona la mente, cómo funcionan esos pensamientos simientes que nos hacen reaccionar. Y entonces ahí sí vamos a poder ver que es un proceso del pensamiento. Es un flujo continuo. Y nosotros tenemos que actuar en forma desapasionada y desapegada para poder ubicarnos como el observador de esos pensamientos sin engancharnos. Y cuando así lo hacemos, entonces vamos a ir comprendiendo lo que somos
individualmente. Y de Claro, esa así. forma vamos a poder variar nuestra actitud. Entonces ahí el control mental, sabiendo que nosotros somos el pensador, vamos a poder elegir, rechazar y luego crear. Pero para eso nos falta un montón. Vamos a enfocarnos en esto que es importante. El punto 2 se refiere a las enfermedades que tienen origen en el cuerpo etérico, ¿no? Y dice, la razón de ello estriba en que las enfermedades y dolencias grupales aferradas a la raza actúan primordialmente a través del cuerpo etérico. Y no olvidemos que en la introducción el maestro decano dijo que el 90% de las enfermedades eran de origen etérico emocional, de las dos. 95, a ver, 95 era o 90. No me acuerdo si era 95 o 90. 95 o 90. 90, 90, ¿verdad? 90%, sí. 90. Entonces, bueno, de aquí viene la importancia, pues, de este aspecto. Imagínense, todas las enfermedades de esta raza actúan primordialmente a través del cuerpo etéreo. Imagínense ustedes. Ese es un campo de fermento, realmente. Bueno, Eh, tenemos, Y el ¿eh? acercamiento debe hacerse por medio de los individuos y los hombres deben eliminar de su cuerpo astral o emocional esas condiciones que como individuo los predispone a la enfermedad. Es decir, por el momento Así es es. un trabajo individual de un conjunto de individuos que comprende ese funcionar del cuerpo etérico. Es lo que podemos hacer, ¿cierto? Exacto, exacto. Eliminar del cuerpo, o sea, el trabajo de purificación del glamour y de ese espejismo, ¿verdad? Que nos eh, predispone a la enfermedad. Acá Dianita, cuando dice dolencias grupales aferradas a la raza, ¿se refiere a la humanidad? Sí, a la raza aria de la A toda humanidad. la raza. Sí, Ay, ay, ay. sí, 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 sí. Bueno, vamos entonces a dejar esto aquí, porque bueno, lo que viene también es denso, hay que alimentarlo. Yo tengo esta parte, el capítulo primero, que es en el que entramos en el libro impreso por Lucy Trus en español, está en la página 28. No sé si alguien tiene el impreso. Es de acuerdo a la edición, Dianita, porque yo Ah, tengo puede la ser. 39, sí. Ah, puede ser ¿Tú tienes seguramente. la 28? Sí, puede ser por la Ah, edición, claro. sí, ¿Cómo difiere, verdad? Sí. sí. Bueno, entramos en el capítulo primero. Ahí no hay pérdida. Bueno, vamos entonces a cerrar con el mantra. Gracias a todos por asistir, porque bueno, estamos todos aprendiendo. No es fácil. ¿Quién quiere decir el mantra? ¿Qué mantran? ¿No lo ves? No, No, no no. se ve. Ah, ¿ahora? No, ahora sí. Ah, ok. Bueno, si quieres lo digo yo. ¿Cómo no, Graciela? Adelante. Mantran de contacto.
conocemos, oh Señor, de vida y amor, la necesidad. Conmueve nuevamente nuestros corazones con amor, para que nosotros también podamos amar y dar. Oh,